Muy buenas familia, bienvenidos un día más. Soy el Padre Roque de la Diócesis de Orihuela, Alicante, y esto es Tiempo para el Señor. Bueno, creo que personalmente la sesión de hoy es para mí la más difícil de todas. Y voy a explicar por qué. Creo que hay una cosa que me pasa igual que le pasaba a Chesterton. Chesterton, cuando alguien le tiraba un guante, enseguida salía en respuesta de una pregunta o un desafío que le habían hecho. Y hoy, pues hablando con una amiga mía, pues me he hecho una pregunta que a mí una pregunta, reflexión, intriga, no sé, que a mí me ha hecho pensar mucho. Y es que desde siempre se ha preguntado cómo es la oración de un sacerdote. O sea, ¿cómo es la oración de un sacerdote? Bueno, y la verdad que yo me he quedado pensando y digo, Señor, la verdad que, ¿cómo puedo hacerlo? Porque claro, abrir el corazón en un vídeo de YouTube, pues como que no es el espacio, porque uno abre el corazón a su director espiritual y lo abre en la confesión, ¿no? Pero sí que pensaba que quizás, pues, pidiéndole al Señor que me dé la gracia para poder hacerlo y sin que esto sirva para que se pueda crear una imagen falsa de mí, pues contaros cómo es mi oración diaria. Pero en el sentido de que contaros los espacios que dedico al día para la oración, por si os ayudan y por si, no sé, pueden ser pistas para vuestra vida. Y luego os contaré algo, pero muy poquito, evidentemente porque es muy personal, sobre la materia de la oración personal. Bien, pues, fijaos, hay una cosa que me pasa, que quizás sea por los años, pero desde hace ya bastante tiempo me suelo despertar, digamos así, por primera vez en la noche, bastante temprano. Suelen ser pues a las 4 de la mañana aproximadamente. Entonces me despierto y en ese primer despertar que tengo, lo que hago es rezar el oficio de lecturas. Para que se entienda un poquito la cuestión, los sacerdotes sabéis que rezamos el breviario en 5 ocasiones al día. Sería oficio de lecturas, laudes, hora intermedia, que podemos elegir según el momento del día, tercia, sexta o nona, luego las vísperas y por último las completas. Esas son las 5 que nosotros rezamos, a diferencia de los monjes y las monjas llamados de vida contemplativa, que rezan las 7 horas litúrgicas. Nosotros rezamos 5. Bueno, pues la primera de todas, la del oficio de lecturas, la suelo rezar aproximadamente a las 4 o 4 y cuarto de la madrugada. Y aprovecho para hacer media hora de oración personal. Como es una hora que cuesta mucho y que es difícil, entonces lo que hago es ayudarme de alguna meditación que previamente pues he preparado. Quizás puede ser pues un retiro que se ha dado para sacerdotes, y entonces pues ahí voy tomando como alguna consideración, ¿no?, que me va ayudando para el diálogo con el Señor. La verdad que ciertamente en YouTube tenemos cantidad de meditaciones, pero para no ir a lo loco, a veces voy siguiendo como un guión, la voy buscando, la voy preparando, creo una lista donde yo pues voy buscando cuál es la meditación en concreto que voy a hacer ese día. Es difícil que a esas horas, es cierto que a esas horas es difícil mantenerse uno despierto, te cuesta un montón. Pero bueno, la verdad que, no sé, me siento como muy tranquilo, es un momento muy en paz. Y aparte os cuento que tenemos un grupo de WhatsApp de amigos, que lo que hacemos es que a lo largo de la noche, aquel que se despierta pone buenas noches, comienzo mi oración. Entonces cada uno pues lo hace a una hora diferente. Hay quien lo hace antes de dormir, hay quien lo hace pues a las 2 de la mañana, otro pues es más fiel y lo hace a las 4:30 de la mañana, siempre concretamente y tal. Y yo pues varío entre las 4 o
o 4:30 de la mañana, ¿no? Entonces es una forma como que nos alentamos, ¿no? Vale, pues así sería el oficio de lecturas y la primera meditación del día. Luego descanso un poquito más y ya cuando me levanto lo que hago es rezo laudes y rezo el rosario. Entonces, porque conviene que tampoco dejemos muchas cosas para el final del día, porque si no al final del día se nos puede amontonar, uno llegar súper cansado y al final pues decir, bah, no lo voy a rezar. De hecho, mi amiga me ha dicho, dice, tienes que cuidar el aspecto y demás y tal, pero creo que a veces, en este caso de hoy, por ejemplo, que llego súper hecho polvo, he tenido así como mucho trabajo por ciertas cosas que he tenido que hacer, pues tampoco me parece, sí, sé que es una cosa muy buena, ¿no? El peinarse mejor, el cuidar el aspecto todo muy bien, todo más repeinado y tal y cual, pero bueno, a veces también pues presentarnos tal y como somos, ¿no? Pues decir, pues si uno está cansado, pues bueno, pues comparte su vida y su experiencia desde el cansancio, y así que no pasa nada. Bueno, así que espero que me perdone. Seguro que si me dice alguna cosa, pues nada, pues se lo agradezco muchísimo porque la colección fraterna es muy bonita. Bien, luego ya comienzo a trabajar y entonces a las 12 hago pues la famosa parada para rezar el Ángelus, y en algún momento de la mañana voy ante el Santísimo para hacer la visita al Santísimo. Entonces hago una visita al Santísimo, rezo una estación y estoy un momento con el Santísimo y retomo el trabajo otra vez. Llego a casa y bueno, pues es comer, y después del descanso de la tarde aprovecho para rezar hora intermedia y vísperas. Entonces ya más o menos vamos ahí llevando el ritmo de la liturgia de las horas. Si normalmente, como siempre tengo que coger el coche para ir a la clase a la facultad o para una reunión o lo que sea, en el coche aprovecho para escuchar un audiolibro de vida espiritual, y así en el coche hago lo que es tan importante como es la lectura espiritual, ¿no? Porque si no, al final la lectura espiritual lo que te da también es materia para la oración. Tú lees un libro y dices, wow, esto me ha impactado, ¿no? Y después, quizás con aquello que me ha impactado de la lectura, yo voy a la oración y digo, no sé, como que lo reflexiono, lo medito, etcétera, ¿vale? Y también dedico un tiempo, pues, por supuesto que en el trayecto, pues, para un libro de teología, y si necesito también pues despejar, pues hay una serie de novelas que intento seguir una famosa lista que hay, que se llaman la lista de los buenos libros de John Senior, y entonces pues bueno, me ayuda muchísimo, ¿no? O sea, lo que pasa es que me encanta leer y leo bastante, ¿no? Y creo que es algo muy, muy importante, pero cada uno tiene sus hobbies. Luego está el momento de la Santa Misa, que es el momento central, culmen del día, que puede ser o por la mañana a las 9 o por la tarde a las 7. Entonces ese momento es el momento más importante del día, ¿no? Entonces, previamente a la misa, lo que hago es ir preparándome, ¿no? No es llegar corriendo, ponerme el alba, la estola y salir a la misa, no, sino que llego aproximadamente unos 10 minutos o 15, o a veces llego una hora antes porque tengo cosas que hacer o porque tengo que atender el confesionario, pero ya 10 minutos antes ya comienzo a prepararme en silencio para celebrar la Santa Misa, ¿no? La celebración de la Santa Misa, y después por la noche lo que hago es hacer la otra media, o sea, cuando llego a casa hago la otra media hora de oración, y así está la hora completa de oración personal. Entonces es un momento como muy, muy, muy delicioso, y yo voy a contar en concreto ahí en esa media hora de la tarde-noche qué es lo que hago. Y finalmente, antes de ir a dormir, rezo completas.
y si, bueno, pues ya con el rezo completas y el examen de conciencia, más o menos estaría hecho, sería un poco como el proyecto de vida, el plan de vida que llevo a lo largo del día. Bueno, os conté algunas cosas más, pero ya son muy como del Señor y mías, así que os quedáis ahí con la intriga, ¿no? Pero bueno, que no os olvide pues que ejaculatorias, que ayudan durante el día, etcétera, y son muy bonitas. Bueno, sobre el tema de cómo es la oración personal, yo no puedo hablar por todos los sacerdotes, puedo hablar por mí, pero mirad, por ejemplo, os voy a dar una pista de algo que a mí me ayuda. Cuando voy a la dirección espiritual, el director espiritual da pues eso, hace una reflexión, comenta algo, me dice, mira Roque, esto, tal, esto hay que trabajarlo, esto hay que mejorarlo, esto, tal. Entonces yo una de las cosas que hago, ya lo llevo aquí, junto al corazón, porque lo que hago es ir tomando nota de lo que, tomo nota de lo que me dicen, hago un resumen, y esto después lo que hago es, en los momentos de oración, trabajarlo con el Señor. Lo hablo con Él. Señor, mira, esto, y entonces esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y esto, ¿cómo se puede, Señor? ¿Y por qué vivo esta experiencia? ¿Por qué vivo esta situación? Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo en este momento? ¿Qué me pides? ¿Cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo lo puedo vivir con dignidad? ¿Cómo puedo, no sé, pasar este momento de cruz, este momento de alegría? Te doy gracias, no sé, hay muchas cosas. Entonces, en mi ordenador, en el ordenador portátil que tengo, lo tengo aquí, que me acompaña desde hace, pues no sé, puedo decir 10 años por lo menos. En él tengo un diario, pues es un diario personal donde yo voy escribiendo todos los días, intento escribir, hacer la oración, y entonces comienzo diciendo, querido Jesús, tal, y lo que sigue, ¿vale? Una cosa mía que algún día borraré. Y bueno, entonces de ahí voy haciendo mi oración, y entonces luego también me da materia para que cuando vaya a la dirección espiritual pueda comentar y pueda decir aquello que yo he hablado con el Señor y aquello que más me ha costado. La oración no es algo que sea súper, hiper, mega fácil. Parece como que estas pautas son como, ¡guau!, está chupado, es súper fácil, etc. Cuesta muchísimo. Cuesta mucho en muchos momentos, ¿no? Hay momentos muy deliciosos, muy bonitos, etc. Pero es una oración, por lo menos la que personalmente hago, que es como, no sé cómo decirlo, pues, no sé, es muy en silencio, muy en un cara a cara con Dios, sin casi ningún artificio. Como veis, tengo aquí la cruz de San Damián. A veces me pongo delante de la cruz, o delante de un icono que tengo aquí de la Virgen. No tengo muchas cosas así religiosas, bueno, aquí hago unos cuadros, pero es prácticamente lo que veis, nada más. Y entonces delante de un cuadrito de la Virgen que tengo, y voy escribiendo y voy mirando al Señor para tomar conciencia de que todo lo que estoy escribiendo es lo que le estoy hablando al Señor y le estoy contando. Entonces es verdad que en esos momentos de oración, cuando es abrir el corazón con el Señor, ¿no? Intento no irme por las ramas, sino aterrizar mucho, decir por qué me pasa esto, Señor, ¿por qué vivo esto? Esto aquí, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me sucede esto? Con esto, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo vivirlo mejor? Etcétera. Son miles y miles de cosas, pero que el Espíritu cada día lo va marcando, ¿no? Incluso hay días pues que es una oración de petición por los demás, de acción de gracias, de, no sé, de algo que recuerdo, ¿no? Y se lo cuento al Señor, de mi vida, etcétera, porque viene muy bien también tener memoria de acontecimientos no sé, que hemos vivido, para poder también pues tener unas anotaciones en nuestro cuaderno, o donde sea, o donde sea cada uno, ¿no? De la historia de salvación que Dios está teniendo con nosotros. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Siento si me he alargado mucho, o si de verdad que de corazón que no quiero ser pretencioso. Simplemente soy un pobre sacerdote que intenta hacerlo lo mejor posible y ponerse cada día de cara a cara con su Dios, con mis miserias y con mi realidad, y con los dones que él me ha dado, ponerme delante de Él tal y como soy, sin ningún artificio ni nada. Así soy. Y sé, y tengo la certeza de que a pesar de todo, Él me ama profundamente. Pero eso se descubre en la oración. Así que ánimo, no tengan miedo, y aunque cueste, lucha,
te aseguro que merece la pena. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.